Volvemos a hablar del caso Jeffrey Epstein, y es que en las últimas semanas se han destapado más de 3 millones de páginas, de 180.000 imágenes y 2.000 vídeos desclasificados y publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La investigación del Departamento de Justicia y el FBI concluía que el magnate Jeffrey, acusado de tráfico, no mantenía una lista de clientes a los cuales chantajeaba, y confirma también el FBI que su muerte fue un accidente en esa prisión de Nueva York en el año 2019. Una conclusión que representaba la primera negativa oficial a todas las teorías sobre una supuesta lista de influyentes personalidades asociadas con este hombre y un posible crimen para silenciarlo. Y es que aseguran que el DOJ y el FBI habrían revisado varias horas de vídeo que confirmarían que nadie habría entrado en la zona de la prisión de Manhattan, donde el multimillonario de 66 años se accidentó mientras esperaba un juicio, bajo acusaciones de tráfico, ayudado por su socia Ghislaine Maxwell, procesada y condenada también por delitos similares. Esta revisión de evidencia, que fue ordenada por la administración del presidente Donald Trump, después de que funcionarios como la fiscal general Pam Bondi prometieran la publicación de archivos relacionados con las indagaciones de gobierno federal sobre este caso. Y es que la supuesta muerte de Epstein evitó la celebración de un juicio, por lo que parte de la sociedad estadounidense reclamó desde entonces al Departamento de Justicia que hiciese pública la lista de cómplices y de clientes y el registro de vuelos de su avión privado a la isla que tenía en las Islas Vírgenes, donde habrían ocurrido presuntamente algunos de los abusos. En este nuevo memorando, la justicia estadounidense advertía que no iba a divulgar más registros de la investigación y que una de las principales prioridades era combatir la explotación y hacer justicia a las víctimas. Pero es que entre los múltiples archivos han filtrado algunos que desmentirían lo que sería la teoría del accidente dentro de esa prisión, la cual vimos algunas de las fotografías de cómo pudo haber sucedido esa muerte de Jeffrey Epstein, pero se han filtrado unos archivos que contradecirían la investigación del FBI y lo que se estaba diciendo desde algunos foros como 4chan o Reddit, de que realmente a día de hoy Jeffrey Epstein podría estar vivo. Así que, como os digo, se está hablando de un documento que se ha filtrado de Epstein que sugiere que Roberto Grijalva podría haber ayudado a facilitar el escape de Jeffrey Epstein de una prisión de New York. Y es que la conspiración Epstein es gigante. Muchísima gente en estos foros decía que por supuesto creían que todavía estaba vivo y que su red hablaba de evitar su extradición, que transfirió todo su patrimonio días antes de morir, que por ahí tendrían que investigar mucho más. Y es que las fotos filtradas de Jeffrey Epstein supuestamente fallecido, mucha gente, algunos expertos decían que no tenían sentido, que tenía demasiado color en la cara, humedad bajo la nariz y que en ese instante no podría ser de esta forma. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas. La versión oficial sugiere que hay una autopsia de un médico forense de New York en agosto del año 2019 que determina un accidente por ahorcamiento. Luego las investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI concluyen lo mismo. Y también dicen que publicaron vídeos de seguridad en 2025 de la cárcel que mostraban que nadie entró en su celda aquella noche. Ese agente del cual antes os estaba hablando, ese anónimo llamado Roberto Grijalva, que supuestamente era un guardia de la prisión de Manhattan, que ayudó a sacarlo vivo en una camioneta antes de su presunta muerte en esa celda donde, bueno, todos vimos esas imágenes. Y de hecho hay una fotografía que hay varios médicos que estaban asistiendo al cuerpo de Jeffrey Epstein, y algunas personas lo que rescataron, que no sé si lo podemos poner por aquí, creo que sí, alguna imagen no entera sino de la nariz, que es lo que realmente muchos foreros, sobre todo en 4chan, esta es una de las teorías creo que más alimentadas por estos foros entre millones de personas, y la conspiración es gigante diciendo que Jeffrey está vivo y que en realidad la persona que salía ahí ni siquiera se le parecía del todo. Y es que literalmente el día que supuestamente se accidenta Jeffrey Epstein, hay una foto de una persona en la misma isla donde se cometieron todas estas atrocidades, y justo en esta foto satélite pues
parece ser, vamos a decir, el señor Jeffrey Epstein. Evidentemente no hay evidencias de que esté vivo actualmente. Todas las instituciones involucradas en la autopsia, el FBI, lo descartan. Lo que hay son especulaciones, algunas fotos bastante extrañas y evidentemente esta liberación reciente de archivo revivió muchísimo este debate. Y es que las encuestas muestran que menos de la mitad de los estadounidenses creen que Epstein murió accidentado en esa celda de máxima seguridad que tenía. Hay muchísimos escépticos. Existen suficientes versiones de la teoría de esta muerte de Epstein para satisfacer a casi todos en todo el espectro político. Y es que poco después de la muerte de Epstein, el presidente Donald Trump retuiteaba la publicación de una figura de la derecha que incluía el hashtag viral de Clinton Body Count. Y es que esto parece más grande de lo que se creía. Un individuo que publicaba anónimamente en 4chan la mañana de la muerte de Epstein, el 10 de agosto de 2019, afirmando que había presenciado sucesos muy extraños en la prisión antes de la muerte del señor Epstein y habría sido identificado en todos estos archivos. Roberto Grijalva, un oficial del Centro Correccional Metropolitano de New York, identificado como el empleado de prisión anónimo que publicó en este foro afirmando que Epstein salió de su celda ese viernes por la noche encadenado a una silla de ruedas médica, mientras que al mismo tiempo una camioneta de viaje no autorizada llegó a la prisión, que él creía que se había llevado a Epstein la noche antes de que se conociera la noticia de su muerte. Y es que esto es gigante. Ahora tenemos la validación de que la publicación de 4chan del 10 del 8 de 2019 es un testimonio legítimo de un funcionario de prisiones de Manhattan, que afirma que Epstein pudo haber sido reemplazado antes de que se supiera su presunto accidente. Y es que sí, podemos decir que de un foro no nos podemos creer muchas cosas, pero es que todos estos documentos de los que estamos hablando, excepto varias capturas de pantalla de la publicación original de 4chan, provienen directamente de la biblioteca de archivos de Epstein en este sitio web del Departamento de Justicia. Como os digo, el FBI comenzó a investigar esta publicación en 4chan y al día siguiente de la muerte de Epstein solicitaron registros de Apple, de Citibank. Esto creo que 3 días después de la fecha de la publicación, justo con la muerte del magnate estadounidense, para obtener algunos registros relacionados con esta publicación. En diciembre se abre un subarchivo del gran jurado que hacía referencia a esta publicación anónima en la tercera página del documento del FBI, y en este mismo documento Citibank proporciona una serie de documentos financieros en respuesta a la citación que revelan un nombre, y este es Roberto Grijalva. Esto se vincula con el mismo Roberto que proporciona una declaración testifical el 8 del 12 del año 2019. Y es que sí, muchísimas personas en estos foros decían que las fotos de este señor fallecido eran fotos de 2 hombres diferentes. La distancia entre la ceja y el pliegue palpebral solo se acortaba con la edad, no se alargaba ni mucho menos. La curvatura de la nariz no era la misma con una foto cogida del magnate estadounidense, ni a menos que Epstein se hubiese inyectado rellenos en las mejillas. Esa zona del rostro era definitivamente diferente entre la persona que supuestamente utilizaron para decir que había sido un accidente y lo que sería el rostro real del magnate. Y para más, Inri, vamos a comentar la publicación hace unos meses en Reddit que fue súper viral sobre un exoficial correccional de máxima seguridad que decía que creía que estaba mintiendo sobre la muerte de Jeffrey Epstein. Él dijo que trabajó en una prisión de máxima seguridad durante años y que tenía que decir que la historia oficial de la muerte de este señor simplemente ni se sostenía. Que las cámaras de las prisiones federales tenían sistemas de vigilancia demasiado confiables y bien mantenidos. Un fallo total de las cámaras en el momento exacto de la muerte es extraordinariamente imposible.
que los técnicos responden inmediatamente si algo se desconecta, especialmente para un recluso de alto perfil como Epstein. Así que Epstein estaba bajo la vigilancia de oficiales federales entrenados, seleccionados por su confiabilidad y experiencia. La idea de que múltiples oficiales se durmieran simultáneamente durante un momento tan crítico es extremadamente difícil de creer. Había estado bajo estricta vigilancia por accidente, lo que eliminaba que todos los elementos que podrían usarse para accidentarse, incluidas sábanas, los informes decían que fue retirado de esta vigilancia poco antes de su muerte, lo que disminuye drásticamente esa protección, y tal decisión requeriría aprobación administrativa, no una elección casual. En cuanto al diseño de la celda, las celdas federales de alta seguridad están diseñadas justamente para prevenir ese accidente con materiales resistentes a las ligaduras, riesgos mínimos, visibilidad mejorada. Muchos expertos en patología notaban que las lesiones en el cuello de Epstein no eran consistentes con un ahorcamiento con sábanas. Combinado con el diseño de la celda y la falta de materiales, esto socavaba seriamente la explicación oficial. Solo el personal superior, como el jefe de seguridad y superiores, tendría la capacidad de manipular las transmisiones de las cámaras o anular ciertos protocolos, y así cualquier fallo de esta magnitud requeriría una participación de alto nivel. Incluso si estimamos generosamente la probabilidad de cada factor aquí, como se dice, la probabilidad combinada de que todos estos fallos, entre comillas, ocurran de forma natural es casi imposible. Y a la conclusión que llegaba este exoficial de máxima seguridad es que la conclusión lógica parecía más obvia, es que o Epstein fue terminado intencionalmente o de alguna manera fue liberado, considerando así las dificultades logísticas de mover secretamente a un recluso de alto perfil a través de la seguridad federal. Que lo hubiesen terminado era más probable según su opinión, y las coincidencias requeridas para la historia oficial eran astronómicamente improbables, mientras que una intervención deliberada explicaría claramente las anomalías en las cámaras, el comportamiento del personal, la vigilancia por accidentado, el diseño de la celda y la evidencia forense. Que el sistema está diseñado para prevenir exactamente este tipo de resultado, y sin embargo sucedió de todos modos. Desde un punto de vista operativo y lógico, un encubrimiento o una acción dirigida es aquí la explicación más plausible. También la revista People, en consonancia con lo que estamos comentando, sacó un artículo de que días antes de morir, Jeffrey Epstein dio algunas razones específicas de por qué nunca se iba a accidentar. En esa celda del 10 de agosto del año 2019, pero en un formulario de evaluación de riesgos con fecha del 1 de agosto de ese año, numeró el riesgo agudo general de Epstein como muy bajo en cuanto a accidentarse. Y días antes de que este hombre muriese, por eso el delincuente afirmaba que nunca lo haría, que estaba prohibido en su fe judía. Y en la última publicación de archivos relacionados con la investigación de Epstein por parte del Departamento de Justicia, las notas de la prisión de su tiempo en el Centro Correccional Metropolitano en la ciudad de New York, donde estuvo mientras esperaba este juicio con cargos federales, ofrecen quizás una mirada más cercana a su estado mental en aquel instante. Las notas que mencionaron un posible intento el 23 de julio de 2019, y según estas notas Epstein dijo a un entrevistador que no podía recordar lo que había sucedido en el día en cuestión debido a su apnea del sueño. Durante una observación psicológica del 26 de julio de 2019, se escribió que a Epstein no le gustaba el dolor y nunca intentaba hacerse daño. Y luego en otro formulario de evaluación de riesgo de accidente con fecha de 1 de agosto de 2019 declaraba que él era judío, que en su religión ese tema estaba en contra de la religión y que en general sus factores protectores actuales anulaban sus factores de riesgo de hacer ese fallecimiento, ¿no? Negó sentirse desesperado y estaba reportando planes futuros positivos y razones para vivir. Un informe que enumeró el riesgo global
como agudo e incluso bastante bajo de que pudiese fallecer. Las notas también mostraban que Epstein negaba haber tenido una ideación el 8 de agosto del año 2019, 2 días antes de que lo encontraran en esa celda, y su muerte fue declarada como todos sabéis, esa palabra de la cual no puedo hablar mucho por aquí en YouTube. El Departamento de Justicia publicó ese tesoro de archivos relacionados con la investigación, muchos de los cuales habían sido redactados, y el Congreso aprobó la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein en noviembre. Y es que varias de las publicaciones que estamos comentando y que he estado investigando acerca de lo que sería la muerte de Jeffrey Epstein, también en Reddit salieron varias publicaciones que hablaban de que los metadatos que se mostraban del vídeo crudo de Jeffrey Epstein en prisión, que salía del FBI, probablemente era modificado, que no había evidencia de que las imágenes hubiesen sido manipuladas de forma engañosa, pero que las ambigüedades en torno a cómo se procesó ese vídeo podrían alimentar aún más todas las teorías sobre su muerte. Sinceramente, a día de hoy estamos recibiendo noticias por todos lados en cuanto al caso de Jeffrey Epstein, y bueno, lo que quería hacer también antes de publicar fotos, que seguramente os dejaré con algunos vídeos de la televisión y demás que comenten un poco todo esto, también con mucha cautela, porque este es uno de los temas bastante prohibidos en YouTube normalmente. Entonces hay algunas cosas que quizás ni siquiera podemos comentar, aunque son de primera mano y están en muchísimos medios de comunicación y en las redes sociales acerca de lo que sucedía aquí en esa isla privada y todas las depravaciones que este señor ejercía junto a otras personalidades. Y lo llamativo de todo esto, aparte de la teoría de que Jeffrey Epstein a día de hoy está vivo, que es una de las que más ha resonado en las últimas horas tras la publicación de estos archivos destapados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues también otra de las cosas es cómo en esta lista de personas que supuestamente acudiría conjunto a Jeffrey, el por qué realmente no hay nadie condenado. No hay absolutamente nadie, ni el príncipe Andrés, ni de todas estas personas que salen por aquí, que hay fotos muy turbias, por ejemplo las del señor Andrew, son muy raras, la verdad. Pero con toda la información que tienen, y si en realidad Jeffrey Epstein tenía como grabados, fotografiados a todas esas personas que participaban en sus fiestas perversas y demás, ¿cómo es posible que nadie haya sido detenido? ¿Cómo es posible que no se le haya condenado a nadie por participar conjuntamente con Epstein? Porque evidentemente Epstein no existiría si no existiesen tampoco los demás. Se está creciendo el escándalo que toca a la familia real británica por cuenta de las revelaciones de este fin de semana. Nuevos documentos, nuevas fotografías que involucran ya no solo al príncipe británico expulsado de la familia real, sino también a su esposa, a Sarah Ferguson, y a sus hijas, a quienes también llevaba aparentemente a las fiestas del señor Epstein en Estados Unidos. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que ocurre es que nosotros ya sabíamos que el príncipe Andrés había sido expulsado de la familia real por haber defendido a Jeffrey Epstein y haber mantenido esa relación tan estrecha. Bueno, este nuevo lote de papeles que el Departamento de Estado norteamericano publicó ahora involucran a Sarah Ferguson y a las princesas Beatriz y Eugenia, o sea, las hijas del príncipe Andrés. O sea, hay nuevos datos sobre Andrés, de hecho, que aparece arrodillado sobre una mujer que está tendida en el suelo, pero también se habla, por ejemplo, de una de las hijas que dice que hay un correo electrónico que menciona las interminables fines de semana de sexo de Eugenia, una de las hijas del príncipe Andrés, dice en uno de esos correos electrónicos. Pero lo que más llama la atención es el intercambio que tiene Sarah Ferguson. Recordemos, ella estuvo casada con el príncipe
príncipe Andrés se separaron, pero seguían viviendo en la misma casa porque ella no tenía recursos para poder mantenerse. Y entonces ella en uno y otro correo le está diciendo a Jeffrey Epstein que por qué no se casa con ella y que además le dé una mensualidad de $20,000 que le serviría para pagar sus deudas, es lo que dice. Y más adelante le dice, solo estoy a tu servicio, cásate conmigo, eres una leyenda, realmente no tengo palabras para describirte, mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Y más adelante incluso le dice, eres el hermano que siempre quise tener. Después hay un momento cuando en 2011 empiezan los primeros problemas legales de Jeffrey Epstein, en que él le pide ayuda a ella para limpiar su nombre. Dice que le dice que no crea esas historias falsas, y cómo ella mantiene permanentemente, a pesar de que él estaba condenado, ella estaba cumpliendo sentencia, ella continuaba manteniendo correos electrónicos con Jeffrey Epstein. Es una de las cosas que está afectando en el Reino Unido, porque también está Lord Mendelsohn, que era el embajador del Reino Unido en Estados Unidos, que tuvo que renunciar por esas relaciones. Ahora, con los nuevos correos, también está renunciando al Partido Laborista. Así que no paran los escándalos en el Reino Unido por las relaciones con Jeffrey Epstein, Néstor. Silvia, el príncipe Andrew, ya excluido de la familia real británica, ¿llevaba a su esposa y a sus hijas a las fiestas de Epstein? No se explicita exactamente si iban al mismo tiempo o no, pero sí claramente dice que las hijas por lo menos participaban en situaciones sexuales, en actos sexuales allí, en esas fiestas que armaba Jeffrey Epstein. Las hijas del príncipe Andrés tienen más o menos la misma edad que tienen William y Harry, y estamos hablando de esto hace más de 15 años, Néstor. Esta mañana hicieron en Barcelona el primer trasplante de cara con una donación procedente de un paciente muerto. La cara del muerto se la aplicaron, la donaron y se la pusieron a la paciente viva, que es una historia trascendental para la ciencia. ¿Se acuerda la película? Muchas películas hay de esto. Comenzamos a parecernos un poquito, padre, al futuro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos va a publicar, Michelle, el día de hoy, no sé si ya lo hizo, más de 3 millones de páginas de archivos en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Así es, Vanessa, el Departamento de Justicia ha completado ya la revisión de los registros relacionados con Jeffrey Epstein y publicará los documentos a lo largo del viernes, o sea, el día de hoy. Anunció el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, pues los documentos que se publicarán hoy incluyen 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. La publicación pues pondrá fin a meses de tensión entre el Departamento de Justicia, los jueces federales y algunos legisladores sobre si publicar o no más de 1 millón de documentos de la investigación sobre el acusado traficante sexual y cómo hacerlo. Según el miembro del Congreso, desean revisar cualquier parte de la respuesta de la producción sin editar. Eso es muy importante porque se había dicho que el Departamento de Justicia podría hacer ciertas ediciones. Solo se van a hacer ediciones respecto a la información de las víctimas, los materiales de abuso sexual infantil o información que pueda poner en peligro la investigación federal activa. Imagínese esa cantidad de material, 3 millones de archivos. Vamos a tener un fin de semana lleno de información sobre Jeffrey Epstein, por supuesto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de la ONU, advirtió un inminente colapso financiero del organismo de la ONU en una carta que fue dirigida a los Estados miembros y que fue revelada por Associated Press, la agencia France Press. En ese documento, él hace un llamado en particular a que todos los países cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago o que revisen en profundidad las reglas financieras de la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos cada vez le está quitando más apoyo a organismos multilaterales y en este caso también a las Naciones Unidas, y obviamente pues es uno, o ha sido históricamente, de los más importantes financiadores desde que la ONU nació, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que los conflictos en el mundo no se solucionaran de manera bélica. Ahora se solucionan de otra manera, a punta de aranceles. La noticia del momento tiene que ver con el precio de la gasolina, que bajará 500 pesos en febrero. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lo anunció, lo dijo que en los próximos días va a salir el decreto de esa reducción y afirmó Fraile que vienen
más reducciones también. Esto en medio de un contexto, Vanessa, del precio internacional del combustible y también de que la gasolina está muy cara. Desde que el presidente Petro llegó al poder, la gasolina pasó de 9.000 a más o menos 16.500. Aquí está con nosotros Mr. Dólar, Vanessa, que es el experto en el tema de los hidrocarburos. ¿Qué más ha dicho el ministro y qué dicen los expertos, Luis Enrique, con estas rebajas que ha anunciado el gobierno? Pues mire, Juan y Vanessa, lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante esta rueda de prensa que en estos momentos se está cumpliendo en la Junta del Banco de la República, que a propósito también hubo una sorpresa con una reducción de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, es que la gasolina en el mes de febrero, usted lo ha dicho, Vanessa y Juan, 500 pesos menos. Hace 17 meses no se presentaba una disminución en el costo del galón de la gasolina. El ministro ha confirmado que en este momento ya se está ultimando los detalles de esta resolución que será expedida por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CREG. Lo que se busca es compensar las reducciones en el costo del barril del petróleo Brent, que es el de referencia para Colombia, que ha bajado. Es decir, tendría que bajar 4.000 pesos el galón de gasolina para compensar esa caída que se está dando en el petróleo en los mercados internacionales. Entonces, pues buena noticia, baja 500 pesos en febrero. Exacto, aquí en Bogotá, por ejemplo, Vanessa, el galón está 16.491, va a empezar a bajar entonces a partir de la salida de este decreto, 15.900 más o menos en promedio será el precio en todas las ciudades de Colombia. Pero también estamos a un poco más de 30 días para las consultas, ¿no? Y esto tiene un impacto directo también en esa percepción del ciudadano, del votante, frente al gobierno. El ministro de Hacienda también rechazó la decisión que tomaron 4 miembros de la Junta del Banco de la República de subir las tasas de interés a 10.25%. Dijo que no era responsable con la situación económica que vive el país. FENALCO está celebrando la suspensión de la emergencia económica. No se puede gobernar por decreto. El gremio respaldó la suspensión y le pidió al gobierno responsabilidad fiscal y planeación. Esta es una decisión sin precedentes que toma la Corte Constitucional y es suspender este decreto de emergencia económica que decretó, valga la redundancia, en diciembre el presidente Petro, argumentando que necesitaba una inyección monetaria para poder continuar con su agenda durante este comienzo de año. Pero para la Corte Constitucional no era necesario un decreto de emergencia económica que, como lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí, y según la Constitución de Colombia, solamente se usa cuando hay casos extremos que realmente requieren una emergencia, como lo dice su nombre, es decir, una circunstancia que sea realmente extraordinaria. Y eso en diciembre no ocurrió. El presidente Petro ratificó su llamado a las calles, precisamente ante la suspensión provisional de ese decreto de emergencia y a las trabas para el paso de las reformas sociales, dice él, y el salario vital. Vamos a hablar de eso. El desempleo en Colombia fue del 8.9% en el 2025 y en diciembre fue del 8% según el DANE. Ya Luis Enrique también nos va a hacer ese comparativo con el mismo periodo del año previo para saber si vamos mejor o no en términos de empleo. El candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, confirmó que va a participar en la consulta del Frente por la Vida por el partido En Marcha, sumándose de manera oficial Fraile a esta colectividad interpartidista que va a definir su candidato el 8 de marzo. Este Frente por la Vida es, digamos, el impulso del presidente Petro, que incluso le cambiaron el nombre y hay una serie de acuerdos y entre otros los acuerdos está en no insistir en una constituyente y se logró una negociación que hemos estado comentando desde la semana previa para que Cristo y otras personas un poco más de centro participen en esa consulta. En este caso, ese es un logro del exministro Juan Fernando Cristo, que recordemos cuando llegó al gobierno como ministro del Interior, logró hacer que el presidente Petro le bajara un poco la espuma a esa idea que tenía de constituyente hace 2 años. En este caso, Cristo logra varias cosas. Lo primero, que haya un compromiso de no atacar al empresariado, de respetar a la empresa privada y sobre todo el tema de sacar el nombre del pacto de la consulta. Eso se iba a llamar Pacto Amplio, en este caso se llama Frente por la Vida, y lo de la constituyente es de parte de él. Él no va a promover una constituyente. Difícil que los demás se bajen de esa iniciativa del presidente Petro, pero lo cierto es que va ahí. No encontró espacio en la consulta entre Claudia López y Sergio Fajardo, eso no ha terminado de cuajar y se les está acabando el tiempo. Cristo prefiere ir a lo seguro, dijo, como liberal reformista, participé de este gobierno, tengo muchas críticas y soy una opción
de centro izquierda que estuvo en este gobierno, pero que tiene grandes diferencias con el presidente Petro. Vamos a ver cómo le va. La fortalece de cierta manera ante la posibilidad, Vanessa, de que no esté en esa consulta Iván Cepeda. Esa definición está pendiente. Mañana la subcomisión en el Consejo Nacional Electoral entregará un informe y sabremos qué va a pasar con el candidato que va punteando en las encuestas. Llevamos varios días, ¿no? Con ese tintero, que hoy sale. El Consejo Nacional Electoral se está tomando el tiempo porque sin duda es una noticia muy importante. Si Cepeda podrá o no participar en esa consulta, y ya han hecho las advertencias de llamado a las calles en caso tal de que no se pueda. La Constitución colombiana también dice que si usted participa en una consulta interpartidista no puede participar en dos, y él ya lo hizo previamente en una. También el precandidato presidencial Roy Barrera respondió al Centro Democrático, que lo señalaron de haber tramitado en Estados Unidos, que el presidente Petro lo apoyaría a él y no a Iván Cepeda si lo excluyen de la lista Clinton, como si eso fuera una negociación. Lo conté más temprano, Fraile, que Roy Barreras es estadounidense, su padre nació en Nueva York, se reunió con Bernie Moreno, que es uno de los grandes alfiles que tiene el trumpismo dentro de los republicanos. Perdón, le voy a cerrar este micrófono, Eris, porque se nos está metiendo aquí una bulla, gracias. Y también en ese contexto de la reunión vinieron los asesores del vicepresidente Vance y terminó en la oficina de él, que tiene oficina en el Legislativo de Estados Unidos, porque ha sido senador antes de vicepresidente, y allá hablaron también del proceso de la lucha contra los narcóticos en Colombia y de todo lo que tiene que ver con la reunión con el presidente Trump, que está para la semana entrante.